El Festival Nacional del Chamamé aquí en Federal, Entre Ríos, y la presencia de Uco Gómez, un hombre que es de aquí de Federal, pero que está establecido por allá por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es. Uco, bueno, ¿qué sentimientos tenés en este momento de encontrarte en tu pueblo y en este escenario tan importante? Mira, recién estuve hablando con un señor guitarrista de Juan Montiel. Bueno, antes que nada, buenas noches a vos y a la audiencia de FM Sudeste, un placer de poder estar dialogando. Y le decía que comentábamos, decía, me encantó verlo por televisión, por que están en Mar del Plata y tocan chamamé, y fue un enorme placer de poder estar dialogando con este muchacho. Y bueno, yo le decía que también en el sur hay chamameceros, y uno cuando va por allá y encuentra chamameceros, se le llena la piel ¿cómo dice? La piel de gallina comúnmente, ¿no? Se le eriza la piel, y más encontrándose con tanta gente amiga, con gente jóvenes como estas chicas que tocan chamamé por ahí, y viendo en el escenario cada jovencito, y el público, que hay pibes de 2 años, de 1 año hasta 20 años, y ahí hasta los 60 años. Acá en Federal es una reunión familiar, una reunión del pueblo, una fiesta del pueblo, y participan todos, porque uno haciendo una cosa, el otro otra, pero todos participamos y hacemos grande este festival. Sin duda, Uco. Hoy es un día viernes, una noche hermosísima, hay mucho público en la plaza. ¿Cómo te preparás para ese encuentro con el público? Y mirá, yo con todo el alma, con las ganas más grandes de poder estar acá arriba del escenario Ernesto Montiel y brindarle todo lo mejor para la gente, y ojalá que la gente la reciba de la misma manera. Nosotros vamos a estar en el cierre, pero bueno, es una decisión de la comisión de acá del festival, aunque los cierres tienen que hacerlo los consagrados. A mí nunca me han nombrado como consagrado acá, pero por la cartelera hoy me han consagrado. Yo creo que tenés, por ser hijo de este lugar, tenés ya de alguna manera un lugar de privilegio. Sí, hoy en el cierre, bueno, a nadie le gusta hacer el cierre porque es muy tarde, pero bueno, nosotros con mucho cariño vamos a hacer la bailanta ahora, y es lo más lindo que nos puede pasar, que la gente baile, grite. Por ahí nosotros también nos gustaría estar cuando está todo el público, ¿no? En la mitad del espectáculo levantaron esa zapucay, como lo hemos hecho en otros años, pero ahora bueno, le vamos a poner todo lo mejor para que usted y toda la gente puedan disfrutar este festival. Bueno, Uco, un saludo tuyo desde aquí para que se proyecte a tu lugar allá en Tandil, Ayacucho, Maipú, toda esa zona que te escucha seguramente a través de todas las emisoras de la zona. Sí, bueno, muchos saludos también para la radio Tandil, donde se nos fue Ricardo González, hace muy poco tiempo, un hombre que promovía nuestra cultura popular, nuestra cultura litoraleña. Y bueno, para la radio de doña Marita Fortabat, que hay un Miguel Ángel Gómez, que también lleva nuestra cultura para toda la gente que reside allá y gente nueva de la zona que está en la Barría y Azul. Para el EUCEI, un agradecimiento también, porque nos pasan siempre. Y a toda la FM de la zona, que gracias a la FM hoy nuestra música es popular. Uco, lo mejor de lo mejor, un 2001 pleno de trabajo y de encuentros con la gente, y bueno, te vamos a escuchar. Bueno, amigo, un placer enorme poder estar con vos, y bueno, le contamos a la gente que el año pasado estuvimos en Nueva York, y ahora estuvimos en España en octubre, y ahora en el 2001 ya, si Dios quiere, vamos a estar yendo a las Canarias y a otros lugares que se han abierto las puertas por allá en la madre patria. ¿Cómo se recibe el chamamé en esos lugares? ¿Gusta? ¿Es atractivo? Es una novedad que bueno, está una idea. Los representantes que yo conocí están encantadísimos, están trabajando a pleno. Es la primera vez que se llevó un estilo de chamamé así por allá en España. En Estados Unidos ya había ido Monchito, pero bueno, acá. Y bueno, nosotros estamos expectantes que se nos abran todas las puertas. Estuvimos tocando en una municipalidad de Puerto de la Cruz, en Tenerife, y bueno, la gente quedó encantadísima, y ahora se está por editar un disco de nosotros allá, si Dios quiere. Uco, esta es una novedad realmente, creo que debe ser una primicia para toda la gente. No lo conté, te lo conté a vos porque estoy bastante emocionado, ¿no? No lo había contado, bueno, por guardarlo hasta que no se dé, ¿no es cierto?, la noticia, no darlo a conocer, pero bueno, está esa esperanza, es una esperanza nada más. Sin duda que sí, que se va a dar seguramente, porque uno le pone toda esa carga de cariño y de deseo, y eso se cumple. Uco, la mejor de las suertes, y vamos a estar acompañándote en este bueno, día. Espero que no te vayas hasta las 4 o las 5 de la mañana. Vamos, gracias. Chao, lindo.